tú me pasas las para apuntas. una persona que es una persona que no está entrenado, un hombre que no esté entrenado, pero que hace un ejercicio físico una vez por semana, 2 veces por semana, media hora, sus requerimientos podrían aumentar a 3.600 mililitros por minuto. Pero para una persona que sí entrena en promedio, que vendría a ser de 3 a 5 veces por semana, 2 horas por cada vez que entrena, su requerimiento se puede aumentar a 4 litros por minuto. Y para una persona que es corredor de maratón, es decir, hace actividad física de 5 o 7 veces por semana, 2 horas diarias, su requerimiento de oxígeno sí puede aumentar a 5.100 mililitros por minuto. Quiere decir que en un estado de reposo, 250 mililitros por minuto, pero en un estado de actividad física, esto puede inclusive ser hasta 10 veces más su valor. Ojo, y se tiene que entender que el ejercicio físico, estamos hablando de un ejercicio físico extenuante, cuando son de 5 a 7 veces por semana y son 2 horas de ejercicio físico aeróbico, denominándose ejercicio aeróbico a la natación, correr, ¿no? Trotar también. Ahora, en esta relación lo que nos quieren dar a entender es que aquí existe una relación lineal entre lo que vendría a ser el consumo de oxígeno y la ventilación total. ¿Cómo es esto? Por supuesto ustedes entienden que en un estado de reposo el consumo de oxígeno, pues habíamos visto hace un ratito que es de 250 mililitros por minuto, pero a medida que se va ejercitando todo nuestro cuerpo y el ejercicio es más extenuante, el consumo de oxígeno es mayor y el requerimiento de inspiración y expiración también es mayor, ¿cierto? Si ustedes suben las escaleras de acá del primer al quinto piso, a eso se le considera como un ejercicio leve, no habitual. Y ahí ustedes, si ahorita en reposo tienen una frecuencia respiratoria, digamos en 12 a 15 en promedio por minuto, cuando suban las escaleras del primer al quinto piso estarán pues ¿cuánto? Más de lo normal posiblemente, ¿no? Un poquito más de 20. Pero una persona que hace ejercicio físico extenuante, 2 horas al día, ¿no? Posiblemente llegue esto hasta 40, 50, hasta 70 por minuto podría llegar como máximo. Entonces ahí se entiende que también, si es que por ejemplo alguien llegase acá a la clase y nos dice, he subido corriendo y he corrido, no sé, pues desde el puente hasta acá, no, entonces ustedes lo van a ver agitado, la frecuencia respiratoria está aumentada, entonces el consumo de oxígeno aumenta. Y no solamente lo van a ver con ganas de tener mayor necesidad de oxígeno, sino también va a ventilar, o sea, la capacidad para que desee tener más oxígeno, inhalar y exhalar va a ser mayor. Ustedes lo van a notar agitado. No creo que una persona que ha corrido desde el puente de la Panamericana Norte, ustedes lo encuentren tranquilo, sin una frecuencia respiratoria alta ni una ventilación alterada, ¿cierto? Entonces acá, mientras mayor sea el consumo de oxígeno, el ejercicio sea más intenso, la ventilación total aumenta. Por eso es que entre ambas la relación es directa, es lineal. Acá nos están explicando en este gráfico que en condiciones habituales para una persona que tiene una ventilación pulmonar porque hace un ejercicio máximo, como les decía, la capacidad para ventilar es de 100 litros por minuto, ¿ya? De 100 a 110 litros por minuto. Pero cuando se hizo la clase de espirometría, en la clase de espirometría habíamos visto que si bien es cierto teníamos pues volúmenes como el volumen corriente, el volumen de respiratorio máximo, el volumen de expiración máxima, hay un tipo de volumen que también se puede calcular en las personas que se ejercitan vigorosamente, ¿no? O hacen un tipo de ejercicio moderado severo. ¿Qué se le considera esto como la máxima capacidad respiratoria? Este volumen de máxima capacidad respiratoria solamente se evalúan por espirometría o ergometría también a una persona que está haciendo ejercicio físico intenso. Acuérdense que es intenso cuando se hace ejercicio aeróbico de 5 a 7 veces por semana y 2 horas como mínimo de entrenamiento. En estas personas, a medir este volumen, se fijaron que por minuto requieren hasta 170 litros de necesidad de oxígeno.
Para una persona que en cambio realiza un ejercicio máximo, entendiéndose por máximo también a un ejercicio que hace de 5 a 7 veces por semana, pero de menos de 2 horas, entre 1 a 1 hora y 59 podríamos decir, sus requerimientos de oxígeno son de 100 a 110 litros por minuto. ¿Okay? Eso es. Ahora, acá vemos que hay una relación. Acá se hizo un experimento más o menos con más de 1000 a 1500 personas que hacían ejercicio físico vigoroso, intenso, y se dieron cuenta que, porque lo que querían comprobar era si estas personas, a medida que pasaba las semanas, los días, su capacidad pulmonar aumentaba o se llegaba solamente a su límite. Y se dieron cuenta que sí. A los inicios, es verdad, entre la primera, segunda, tercera, hasta la séptima semana, se dieron cuenta que el volumen o la necesidad o la capacidad pulmonar, incluido el volumen o los requerimientos de oxígeno, aumentan, porque guardan una relación lineal, les había dicho. Pero llega un momento, y este es más o menos entre la semana 7, en donde se dieron cuenta que ya el volumen o la necesidad de oxígeno ya no es mayor. Eso quiere decir que la persona podría estar haciendo mucho ejercicio ya después de la séptima semana, ¿verdad? Exacto. Aquí sucede un episodio que es la de adaptabilidad. Acuérdense ustedes que en el pulmón nosotros tenemos varios receptores, ¿no? Receptores que son encargados de la distensibilidad, aumentan a la mayor necesidad de oxígeno, se adaptan y se ensanchan. Entonces ellos lo que querían comprobar era que, o sea, si una persona hace mucho ejercicio, mucho tiempo, que dicen que su pulmón está más ancho, ya no. A la séptima semana se produce el fenómeno de adaptabilidad. Hasta acá los baroreceptores entienden que esta persona es una persona que se ejercita y ya no, a partir de ahí ya el volumen o la necesidad de requerimiento de oxígeno máximo más o menos está entre 3.5 litros por minuto. ¿Ya? O sea, de esto ya no hay mayor capacidad también en la persona. Ojo, estamos hablando de una persona que hace ejercicio físico vigoroso pasando la séptima semana. Eso se ha visto en estos pacientes. Pero si es una persona que está empezando a entrenar, por supuesto sus requerimientos de oxígeno inicial van a ser mayores, inclusive de acuerdo al tipo de ejercicio que haga. Se ha visto que en las personas que son nadadoras y que pues más o menos en promedio recorren de 4 a 5 kilómetros de natación, en estas personas sí se ha visto esto, ¿no? Que llegan más o menos a requerir entre 5 litros hasta 10 litros de los requerimientos, ¿ya? Perdón, hasta 100 litros de sus requerimientos normales, desde 5 hasta 100 litros de sus requerimientos normales. Pero eso es en una persona que hace un ejercicio vigoroso agudo, ahorita, en estos momentos. Pero una persona que ya hace entrenamiento, ya se quedó estancada con su fenómeno de adaptabilidad hasta 3.5 litros por minuto. ¿Se entiende? Ahora, acá lo que nos tratan de mostrar en esta imagen es en una persona, ¿no? Como les decía, que no es deportista, es sedentario, no tiene actividad física, sus requerimientos de oxígeno van a ser de 23 mililitros por minuto. En alguien que no se ejercita, pero pues fue al gimnasio un día y se ejercitó mucho, sus requerimientos o el volumen de oxígeno serán de 48, 50 mililitros por minuto. En una persona que empieza a hacer ejercicio aeróbico, ¿no? Como un patinador, solamente patinando, sus requerimientos aumentan a 64, y en alguien que sí hace ejercicio aeróbico y anaeróbico como los remeros, sus necesidades son mayores, llegando hasta 80. Ahora, ustedes mismos podrían analizar en esta imagen, por ejemplo, si es que viniese ante ustedes ahorita una persona que ha recorrido mucho, digamos, ha hecho un ejercicio de 3 horas, pongamos, ya ha hecho una maratón de 3 horas y llega acá al aula, ¿ustedes cómo creen que estuvieran sus necesidades de oxígeno? ¿Aumentadas o disminuidas? ¿Y cómo estaría el CO2? Alto. ¿Por qué estaría alto? Claro, porque aquí el músculo está tan fatigado que requiere mucho oxígeno. Entonces, inicialmente requiere mucho oxígeno y el CO2 también inicialmente se va a elevar.
Ojo que durante el episodio de adaptabilidad, cuando una persona en la primera hora puede ocurrir esto, pero después de la primera hora la persona está hiperventilando, hiperventila y ya el CO2 comienza a disminuir. Pero en la primera hora, en el episodio agudo de ejercicio, el consumo de oxígeno aumenta, la CO2 aumenta. También como el músculo hace mucho trabajo y es un trabajo extenuante, empieza a aumentar los niveles de lactato, ¿ya? Y el lactato por sí, ya que es una proteína entre comillas negativa, va a hacer que el pH disminuya. Por lo tanto, podría haber una ligera acidosis, no una acidosis compensada en un inicio. Pero si es un paciente que hace un ejercicio extenuante y es un maratonista que ha corrido, no sé, pues digamos 10, 20 kilómetros, no lo sé, y no ha sido parte de su formación, simplemente se aventuró y hizo y siguió haciendo porque nunca hizo un trabajo progresivo de entrenamiento, simplemente se aventuró. Ese paciente sí podría ser un aumento del lactato abrupto, podría ser ruptura del músculo, haciendo una enfermedad que se le denomina rhabdomiólisis, ¿ya? La rhabdomiólisis es la lisis o la destrucción de las células del tejido muscular. En este caso hemos puesto como ejemplo que puede ser secundario o un ejercicio intenso máximo en alguien que no se adaptó previamente, que no hizo un ejercicio, digamos, de adaptabilidad, un entrenamiento progresivo, ¿ya? Sí, en la rhabdomiólisis puede haber dolor muscular intenso, por la rotura del músculo pueden haber orinas negruzcas también, podría... Severo. Más severo. Severo. Porque pasa que si tienes un ejercicio sin hacer eso, te duele los También, músculos. claro. Eso podría ser una adecuación, se denomina adecuación al ejercicio, ¿no? Pero también se han dado cuenta ustedes que cuando a medida que hacen ejercicio, más, ya no les duele el músculo, porque se está produciendo un episodio de adaptabilidad. Al inicio es un mecanismo de adecuación al ejercicio. Ahí duele, por supuesto, en los músculos, hay cansancio, hay fatiga, hiperventilas más. Pero a medida que uno se adapta, ¿qué es lo que pasa? Incluso sí puedes estar fatigado y la frecuencia respiratoria aumentada, pero ya no es mucha en comparación al inicio, como cuando empezaste. Entonces, el pH arterial, acá como les decía, a medida que va aumentando puede originar una enfermedad que se llama rhabdomiólisis y produce esta por ende una acidosis láctica. La acidosis láctica es una enfermedad grave porque podría producir la misma acidosis, cambios en todo el cuerpo, produciendo confusión, edema también a nivel vasogénico, edema cerebral, podría producir ruptura de las células y del tejido, podría haber microhemorragias. Ahora, por supuesto, de manera compensatoria, cuando uno hace ejercicio extenuante, el gasto cardíaco aumenta, ¿cierto? Ustedes notan que el corazón late mucho, el gasto cardíaco está aumentado. Y la relación ventilación-perfusión se hace más uniforme. Ustedes se recuerdan que nosotros teníamos el espacio muerto, ¿cierto? El espacio muerto es este espacio en el cual nuestros alveolos están colapsados, no trabajan, no hay hematosis, ¿cierto? Pero cuando hay perfusión, cuando la perfusión sí está aumentada porque el gasto cardíaco aumentó, hay más sangre, esas zonas alveolares que estaban colapsadas pueden revitalizar. Y a ese fenómeno en el cual estaban colapsadas, pero luego nuevamente vuelven a su estado normal, se les denomina reclutamiento. Acuérdense, el reclutamiento es el fenómeno entonces mediante el cual el alveolo que estaba colapsado y que no hacía hematosis, esta vez gracias al aumento de la perfusión, mejoró y ya puede, y la relación ventilación-perfusión, por eso es que se hace más uniforme. Todos estos cambios ocurren entonces durante el ejercicio físico. Ahora, entonces acá, porque no se vayan a confundir, entonces como este espacio muerto no disminuye, ¿por qué? Porque el espacio muerto, digamos, es más o menos de 150 mililitros, ¿no? de cantidad de oxígeno que tiene en todo el espacio muerto. Pero al momento de haber perfusión y haber oxigenación, como estos alveolos ahora hacen hematosis, esos alveolos que hacen hematosis revivieron, digamos, mejoraron, están reclutados. Entonces, el espacio muerto que antes era así de 150, ahora será menos, ahora será pues de 30 o de 20, o tal vez ya nada. Eso es porque mejoró la perfusión. Por eso es que el espacio
disminuye, ¿ya? Ahora, esto es lo que habíamos visto durante los cambios del ejercicio físico. Vamos a encontrar que la frecuencia respiratoria se incrementa de 12 respiraciones hasta 35, hasta 45 respiraciones por minuto. Incluso, como les vuelvo a repetir, los deportistas de élite podrían llegar hasta 70 respiraciones por minuto sin ocasionar en ellos que haya pues esta rhabdomiólisis, porque estamos hablando que al ser deportistas de élite ya han tenido un episodio de adaptabilidad, tienen un buen entrenamiento no solamente físico sino también psicológico y también un buen entrenamiento a nivel nutricional. Ya estos tres aspectos funcionan. Y ahora, la ventilación minuto. Ustedes se acuerdan que la capacidad pulmonar total era una multiplicación, ¿no?, del volumen corriente, que es más o menos 500 mililitros por la frecuencia respiratoria, que habitualmente pues ¿en cuánto está? 12 como promedio, ya, digamos, porque va de 12 a 20 de manera normal. En un viejito podemos encontrar en 12, en un paciente adulto o en un adulto joven podría llegar lo máximo hasta 20, ¿no? Si multiplicamos este 500 por este 12 que es por minuto, ustedes van a encontrar en 6.000. Entonces 6.000 o 6 litros por minuto es la capacidad pulmonar que nosotros tenemos en total. Pero en estos pacientes, por supuesto, al requerir mayor oxígeno, entonces la cantidad se ha visto que podría incrementarse hasta 100 veces más, casi 100 veces más, 100 litros por minuto, ¿ya? Entonces, y en los atletas de élite, como habíamos dicho aquí en esta parte, ¿no?, que hacen ejercicio diario, las 7 veces por semana y más de 2 horas de ejercicio, puede llegar hasta 170 litros por minuto. Es mucho, ¿no? Se puede llegar a eso, sí, porque, bueno, ellos son el mejor ejemplo, pues. Ellos han estado como nosotros, que creo, no sé si alguien acá ser un deportista de élite, pero acá la mayoría comienza así en reposo, luego empieza un fenómeno de adaptabilidad, luego el ejercicio físico mayor a 13 semanas, y estos son la capacidad máxima. O sea, el pulmón tiene mucha capacidad para almacenar hasta 170 litros por minuto de oxígeno, porque ya su pulmón está adaptado, ¿no? En cambio nosotros, si es que, no sé, como les había dicho alguna vez, nos dan oxígeno, imagínense, nos ponen una cámara hiperbárica y nos dan mucho oxígeno, voy a producir un barotrauma y mi pulmón se va a romper, ¿no? Entonces eso es porque yo no tengo mi episodio o mi parámetro de adaptabilidad. Si a ellos les coloco una gran cantidad de oxígeno, 100, 150, van a adaptarse normal porque ellos tienen esa capacidad. Ahora, acá esta es como un resumen. Eso pasaría si es que un paciente yo le doy mucho oxígeno para que tenga de oxígeno, Ya. puede haber un colapso del pulmón. Sí. Ajá. Si es que no le doy los litros Adecuado. Ajá, claro. Ahora, esta tablita es un resumen, ¿no? En reposo, la frecuencia respiratoria es 12, el volumen tidal o corriente 0.5, ¿no?, o 500 mililitros. Si ustedes multiplican esto, van a encontrar entonces que la ventilación pulmonar o la capacidad pulmonar son de 6 litros. Pero ya habíamos dicho que en un ejercicio moderado, si la frecuencia respiratoria llega a 30, el volumen corriente también aumenta. O sea, no queda en 500, también llega más o menos hasta 2.5 litros por minuto. Quiere decir que la ventilación pulmonar, si multiplicamos estos dos, llegaría a 75 litros por minuto. Y en un ejercicio intenso, en los deportistas de élite, acá no es 5, es 50. Bueno, ya venía la tablita así, pero es 50, ¿ya? En un ejercicio intenso, como pueden llegar a respirar hasta por minuto de 50 a 70, hemos visto, si lo multiplicamos con su volumen tidal, que es de 3 litros por minuto, entonces esto llega a ser hasta 150 litros por minuto, ¿ya? Entonces aquí este es el gráfico verbal y este es el gráfico pues ya visual, ¿no? En donde ustedes están viendo aquí que el volumen tidal es normalmente 250, en un ejercicio ligero es hasta 500, disculpen, en un ejercicio ligero podría aumentar a 700, en un ejercicio moderado a... Ay, perdón, el profesor me pidió para que venga a hablarle de las emociones de estos 5 minutos. Buenas noches, compañeros. Por favor, regálenos unos minutos de su tiempo.
Profesor, gracias. Hola, buenas tardes chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué ciclo son y de qué carrera? ¿De medicina? Ok. Hoy día vamos a agradecer su tiempo y su dedicación hablándonos de la gratitud. Para empezar, ¿alguien podría decirme para él mismo, o en sus propias palabras, qué es la gratitud? Cualquiera de ustedes. Se lleva doble premio. Wow, qué emoción. Son los médicos, calladitos son los médicos. Claro, es que están pensando. Ya, bueno, la gratitud es, como así suena, es dar gracias y ser agradecido. Unos piensan que generalmente en la salud mental eso no tiene mucho que ver, pero en realidad ese es un factor importante. La gratitud, tanto como el agradecimiento, es agradecer a nosotros mismos y a las personas y a los momentos que estamos pasando, y gracias a esta gratitud podemos relacionarnos con algo también importante y fundamental, la valoración. Y para eso hemos traído este cartel y estas pinchitas. ¿Ustedes también? ¿Alguno ya entendió la referencia? Claro. ¿Quién ya entendió? Levante la mano. ¿O quién podría decir qué decimos nosotros? Estamos agradecidos. Exacto. Ese es el motivo por nuestra charla de hoy día. Muchas gracias, profesor. Y a ustedes, compañeros. Gracias por explicarnos, estamos agradecidos. Gracias. Gracias, éxito de trabajo. Las de ternura. Las ternuras. Hola chicos. Ok, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, buenas noches. De hecho, nosotros somos estudiantes de psicología de la carrera de quinto ciclo. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Kenneth y yo estoy vestido de osito cariñosito amigosito. Mi nombre es Joana y yo estoy vestida de osito cariñosito suertosito. Yo soy Alisandra y yo estoy vestida de osito cariñosito amorosita. Mi nombre es Abril y yo estoy de los cariñositos divertidos. Yo soy Johanna y soy Sofía. Bien, correcto. Ahora, vamos a ver qué es la ternura. Que se entiende como ternura como tal al hecho de ese sentimiento entrañable que tenemos nosotros las personas hacia otra persona, objeto o animal, pero tiene que cumplir una serie de características esta persona, objeto o animal. Se tiene que ser percibido como alguien que es indefenso, como alguien que no puede ser independiente y como alguien que necesita de protección. Es ahí donde nuestro cerebro dice, esto es tierno porque tengo que protegerlo, tengo que cuidarlo. Esto explicaría el por qué sentimos nosotros ternura hacia los bebés, hacia los gatitos, hacia los perritos o cualquier animal chiquitito, o incluso objetos que tengan ciertas características como facciones redondeadas, ojitos grandes, ojitos medio llorosos. Es ahí donde nosotros decimos, esto es tierno. Ahora, esto está relacionado, tiene su origen químico, por así decirlo, en el cerebro, con la relación de la liberación de la oxitocina, la dopamina y otras endorfinas. Es ahí donde nos sentimos contentos, donde nos sentimos en paz y disminuimos la agresividad queriendo proteger a alguien más. Bueno, eso sería todo, chicos, por lo que es la ternura. Gracias. Pues sí te pegó. Buenas tardes chicos, hoy les vamos a hablar nosotros sobre qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para afrontar situaciones difíciles, adaptarnos al cambio y al reír más victoriosos ante cualquier adversidad. No significa ignorar el dolor o decir que todo está bien, sino de aceptar lo que sentimos y salir adelante a pesar de ello. En el contexto de la salud mental, la resiliencia nos ayuda a prevenir trastornos emocionales, manejar mejor el estrés y a adaptarnos mejor a situaciones. Por eso, como futuros psicólogos, es importante ser resilientes y aprender acerca de, además de enseñar a las demás personas. Muchas gracias. ¡Bravo!
mostrando que cómo algunos de los volúmenes pulmonares se podrían modificar durante el ejercicio. A medida que la ventilación minuto aumenta, el volumen corriente, ¿no?, y el volumen de reserva inspiratorio también aumenta. Claro, porque mientras ustedes hacen mayor ejercicio físico, van a tener mayor necesidad de inspirar, ¿cierto? Entonces, que dicen que el volumen respiratorio, a mayor cantidad de oxígeno, a mayor cantidad de ejercicio, va a ser mayor los requerimientos, o sea, el volumen inspiratorio va a ser mayor. El volumen corriente también va a aumentar, ya lo habíamos visto en esta gráfica anterior, ¿cierto? Aquí el ejercicio ligero era de 2.5 o 25 litros, el ejercicio moderado aumentaba hasta 50, hasta llegar a un máximo ejercicio intenso hasta 160, ¿no? Entonces en esta gráfica nos representan eso. A mayor ejercicio físico, mayor ventilación por minuto y los volúmenes de la espirometría que se modifican es el volumen tidal y es el volumen de reserva inspiratoria. Otro volumen que se modifica, pero para disminuir más bien, o se está disminuyendo, es el volumen de reserva expiratoria. Claro, porque lo que yo voy a requerir es más oxígeno, ¿no? Entonces, todas las reservas que yo tengo cada vez van a disminuir y disminuir a medida que yo tomo aire, ¿cierto? Pero el volumen pulmonar residual siempre se mantiene estable, así como la capacidad residual funcional. Estas dos no se modifican tras el ejercicio físico, mientras que las otras tres superiores sí. Este diagrama solamente pasa acá para hacernos recordar lo siguiente. Habíamos visto ya en una clase que la presión de oxígeno arterial era de 100 a 104, ¿se recuerdan ustedes? Y la presión de CO2 era de 40, y que estas se difundían a través de ¿qué? De una gradiente de presión de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nos quieren dar a entender es que ustedes recuerden que las presiones variaban a nivel de la tráquea, a nivel alveolar y a nivel capilar, y que todos, manteniendo este proceso estable, se mantiene una adecuada relación ventilación-perfusión. Cuando esta presión de oxígeno se ve alterada en el ejercicio físico porque los requerimientos de oxígeno aumentan, el CO2 también en un primer momento aumenta, ¿qué es lo que va a pasar? Esta relación ventilación-perfusión también se altera, ¿ya? Eso es lo que nos trata de decir. Estos cambios mínimos en las presiones producen alteración también en la relación ventilación-perfusión. Aquí también son cambios que ya hemos visto. Hace un momento les dije qué pasaría si llegara una persona que ha corrido mucho, ¿no? Como 3 horas. ¿Qué creen que va a tener? Su necesidad de oxígeno va a aumentar, les dije. Su CO2 inicialmente también va a aumentar. ¿Cómo estará? ¿Será una persona fría o estará todo caliente, rojo? La temperatura entonces aumenta, ¿cierto? Cuando el CO2 aumenta, el 2,3-difosfoglicerato también aumenta. Y ahora, este paciente, por supuesto, ¿qué está pasando con su pH? Baja, ¿cierto? Porque el músculo está fabricando más ácido láctico y va a bajar inicialmente, ¿cierto? Entonces, todos estos fenómenos que generaron que la curva se vaya hacia el lado derecho. Entonces ya habíamos estudiado eso, ¿cierto? Los cambios de aumento de la temperatura, del CO2 y el 2,3-difosfoglicerato más una disminución del pH generaba un aumento hacia la derecha. Entonces podemos concluir de esto que tras el ejercicio físico intenso siempre la curva se va hacia el lado derecho, ¿ya? Ahora, existen algunos cambios durante el ejercicio físico. Si bien es cierto, todavía no he dado la clase de gradiente alveolar arterial, pero ya les dije que mañana ya lo van a tener en el Blackboard. Esto lo que nos quiere dar a entender es que durante el ejercicio físico la necesidad de oxígeno a nivel arterial es diferente que a nivel venoso. Por ejemplo, a nivel arterial, por cada 100 mililitros de sangre que hay, más o menos nosotros tenemos 20 moléculas de oxígeno, ¿ya? O 20, mililitros de oxígeno. Y en la parte venosa, por cada 100 mililitros de sangre venosa que hay, tenemos 5 mililitros de oxígeno. Esta gradiente de presiones o la diferencia de esta presión, entonces da como resta 15 mililitros de oxígeno. Por tanto, en el ejercicio intenso, por cada 100 mililitros de sangre que tenemos, habrá 15 mililitros de oxígeno de gradiente alveolar arterial, ¿ya? De sangre arterial venosa. Pero esto es durante el ejercicio y en reposo, esa diferencia
Sí, hay diferencia. Porque una de las preguntas es cómo es el cambio de reposo a oxígeno. Entonces, obviamente en bacteria va a tener menos mililitros de oxígeno en el reposo. Sí. Y en la venosa También. Es un poco menos. No es mucho, pero es un poquito menos. 4, 3. Entonces, igualmente hay diferencia. Así es, Obviamente, de hecho hay diferencia, pero hay una mayor diferencia. No, hay una menor diferencia. En el reposo la gradiente está disminuida de 8 a 12. En cambio aquí, como va a haber mayor necesidad de oxígeno, todo va a aumentar. Entonces la diferencia, por eso es que también sale un poco más alta, a 15 mililitros. Igual, como les decía, esa clase les adeudo, les voy a explicar ahora, ya ustedes lo van a revisar. Es una pregunta de... Ah, ya, sí, pero la gradiente del vello arterial aumenta en el ejercicio físico y el estado de reposo está disminuido. Ahora, algunos cambios que se producen durante el ejercicio físico. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que el volumen o la ventilación oxigenatoria en reposo es de 3.5 mililitros de oxígeno. Podemos sacarlo también de acuerdo al kilo, ¿no? Que sería 3.5 mililitros de oxígeno por kilo minuto, ¿no? El volumen de oxígeno máximo, como les decía al inicio, se puede determinar a través de una espirometría para una persona que hace ejercicio físico intenso. Por tanto, este es un indicador de excelencia para ver cuánto es su capacidad cardiorrespiratoria. Hay una prueba que es de ergometría asociada a gases en la cual se puede determinar este volumen. Uno es a través de la espirometría, ¿no? O sea, después de que hace ejercicio intenso le voy a decir que sople el espirómetro y voy a calcular su volumen máximo. Pero también yo voy a ver cuánto es su capacidad cardíaca más respiratoria, porque le voy a hacer subir al paciente a una faja trotadora. ¿Ustedes han visto eso? Y están conectados a una máscara que está conectada a oxígeno, ¿ya? Ese paciente va a estar corriendo por lo menos entre 30 minutos a 1 hora. Y ahí va a estar conectada también a un monitor donde yo voy a poder observar que aquí sus requerimientos cardíacos, a cuánto ha aumentado y cuánto ha aumentado sus necesidades respiratorias. Esa prueba que les estoy diciendo de la máquina corredora, ¿no? Es una prueba de ergometría asociada a espirometría. De esa manera yo podría determinar cuánto es la capacidad cardiorrespiratoria del paciente, ¿ya? Ahora, en esta gráfica, lo que nos quiere dar a entender es lo siguiente. Dice, tras el ejercicio físico, yo voy a encontrar 3 etapas. Una primera fase, que es la primera fase inicial, donde yo voy a arrancar a hacer el ejercicio y voy a experimentar un aumento de la ventilación inicial, ¿no? De más o menos 8 litros por minuto, inicialmente. Luego, a medida que paso mi fase 2 en una etapa ya moderada, yo voy a aumentar mis requerimientos de oxígeno y voy a tener una necesidad posiblemente de 18 a 20 litros por minuto. Y en un ejercicio máximo, para alguien que solamente hace ejercicio moderado, ojo, podría llegar hasta 20, 25 litros por minuto, ¿no? Y luego, como no soy atleta, voy a generar mi etapa de recuperación y vuelvo a lo normal, ¿no? Que podría ser, habíamos dicho, de 100 o 150 mililitros por minuto. ¿Ya? Entonces, eso solamente esta gráfica nos da a entender que durante el ejercicio sí hay cambios y mientras mayor sea el ejercicio, mayor va a ser mi requerimiento ventilatorio, ¿sí? En esta gráfica nos da a entender lo siguiente. Cuando alguien hace ejercicio físico, siempre como sustrato inicial para degradar, para que mi músculo tenga glucosa, mi cerebro tenga oxígeno, tenga más hemoglobina y tenga glucosa también, yo voy a sacar las energías de los líquidos, ¿ya? Inicialmente, porque si ustedes se recuerdan por allá su clase de gastro, ¿no? Inicialmente cuando uno consume el alimento, principalmente el carbohidrato, el almidón es difícil de degradar. Es por eso es que incluso nosotros tenemos la amilasa salival, la amilasa gástrica, la amilasa pancreática, porque el almidón, para que se degrade hasta la glucosa, que es la parte final, ¿no? Del sustrato que yo requiero, necesita muchos cambios, partirlo y partirlo y partirlo. Mientras que los ácidos grasos, ¿no? O la grasa que ingresa a nuestro cuerpo, ingresa como triglicéridos y ácidos grasos libres.
Y para degradarlos yo necesito sí algunas enzimas, pero no necesito tantas como el almidón. Por eso es que como primer sustrato energético siempre lo que yo voy a necesitar es pues la grasa, ¿no? La grasa. Y hay un punto en el que el cuerpo ya no utiliza la grasa, por eso es que acá abajo, ya no utiliza la grasa y requiere de carbohidrato, o sea, de glucosa, para que mi cuerpo pueda seguir haciendo ejercicio físico, ¿no? Entonces el concepto o el punto de crossover o el punto X sobre 0 es el punto mediante el cual mi cuerpo ya dejó de utilizar la grasa como sustrato principal para empezar a actuar, a usar el sustrato de la grasa, el sustrato, perdón, del carbohidrato, ¿ya? Como dice aquí, es el momento mediante el cual durante el ejercicio el cuerpo deja de usar mayoritariamente las grasas, deja porque decae, y comienza a depender de los carbohidratos. Esto sucede de manera fisiológica, natural, en todas las personas que hacen ejercicio intenso. Tal vez ustedes han visto a este actor, no sé quién fue antes, que era un luchador libre de La Roca, ¿no? Que es bien musculoso, ¿no? Y él en uno de sus, porque él me acuerdo que participó en un ejercicio que se tenía que hacer a nivel médico, y él, como hace entrenamiento diario de 3 a 4 horas por día, las 6 y 7 veces por semana, él dijo que pues salió en un video diciendo que él consumía, ¿no? Digamos, haciendo promoción de que él consumía mucho arroz, mucha pizza, 3 pizzas por día podría ser, ¿no? Y que él no estaba gordo, claro, tenía muchos músculos y estaba bien definido. ¿Y por qué? Porque su cuerpo ya se adaptó y ya sabe en qué momento va a utilizar la grasa en un momento y los carbohidratos en un momento de ejercicio extenuante. En ese punto en el cual se encuentran, en la cual la grasa decae como utilización del primer sustrato para utilizar, como les decía, el carbohidrato como principal sustrato, ese punto se llama punto de crossover y más o menos se puede evidenciar cuando tenemos un volumen de 35 a 40 litros por minuto de oxígeno. ¿Ya? Ahora, existen también algunos cambios durante el ejercicio, pero acá me gustaría que se fijen en esta parte, en la parte amarilla. En la parte amarilla lo que tratan de explicarme es cómo el lactato varía a medida que haces ejercicio. Porque claro, ya ustedes saben que a medida que tú haces ejercicio, el consumo de oxígeno es mayor, pero ustedes están viendo acá cómo se liberan también moléculas de lactato. Llega un punto que más o menos cuando estamos entre 2.7 litros de requerimiento de oxígeno, el lactato ya comienza a aumentar mucho, aumenta. Pero cuando ya está entre 3 a 3.5, ya se satura. A este punto de saturación máxima de lactato se le denomina punto de Obler. El punto de Obler es el punto de saturación máxima de lactato que se produce más o menos entre los 3 a 3.5 litros de oxígeno. Cuando hay ese requerimiento es grave. O sea, acá, en este momento, en una persona que no ha tenido adaptación, ¿no? Podríamos llegar a lo que les había dicho hace un momento, acidosis láctica, rhabdomiólisis. Pero una persona que sí se adapta bien al ejercicio físico, este punto de Obler puede haber, pero no le sucede nada al paciente porque ha tenido un entrenamiento previo, gradual. ¿Sí? Ahora, ¿qué más puede haber? Acá pueden haber también variaciones en el pH. Por supuesto, si es que el lactato aumenta, el pH de 7.4 a medida que yo requiera más oxígeno va a ir disminuyendo, ¿cierto? O sea, acá ese es el ejemplo gráfico de eso. Y ahora, ¿pero quién va a regular todos estos cambios? Ustedes saben, como les había dicho inicialmente, que tenemos vasoreceptores a nivel de la zona pulmonar, pero también los primeros cambios que suceden van a ser estimulados o percibidos por nuestros vasoreceptores, ¿no? Perdón, por nuestros quimioreceptores. Por ejemplo, si es que alguien estuviera en un incendio, ¿no? Y estuviera atrapado, los primeritos que van a, digamos, a salir, ¿no? Para regularizar los cambios que hay, porque en un incendio, ¿qué va a pasar? Hay CO2 aumentado, el PO2 está disminuido, va a haber acidosis también, porque el músculo va a decir, uy, no, tengo que liberar más oxígeno al pulmón, tengo que dárselo, ¿no? Porque está sufriendo. Pero como el tejido libera también oxígeno, ¿no? Se queda sufriendo y el lactato también aumenta.
todos estos cambios que se producen, nuestros quimiorreceptores que están a nivel de la carótida interna, ¿no? Porque ahí se encuentran, se activan y manda señales a nivel del puente, en nuestro bulbo raquídeo. O sea, recuerdan ustedes en neurología, vimos que en el bulbo raquídeo nosotros teníamos que una zona del centro respiratorio, la zona ventral, la zona dorsal, ¿cierto? Entonces manda señales y le dice, ¿sabes qué? Hay cambios, el pH está bajando, la PO2 baja, el CO2 está aumentando. Apoya entonces a nuestro pulmón a que se secuestre oxígeno de otros lados, ¿no? Para que el pulmón lo sufra. Entonces, de esa manera, este bulbo raquídeo, a través de sus zonas ventrales y dorsales, manda señales a sus receptores que están en las articulaciones, en los músculos, para que secuestren oxígeno y el pulmón no sufra, ¿no? También, por supuesto, favorece que la temperatura corporal aumente o disminuye. ¿Qué creen? ¿Qué pasaría? Si yo quiero reclutar o capturar mucho oxígeno, ¿la temperatura aumentará o disminuirá? La temperatura corporal en el ejercicio tiene que aumentar cuando el pulmón sufre porque hay algún tipo de catástrofe que ya les he comentado hace un ratito. La temperatura hace que aumente, o sea, mi centro respiratorio y mi centro reguladora de la temperatura que está a nivel del puente, del bulbo, le dicen ya, necesito secuestrar más sangre, tiene que haber vasoconstricción, la vasoconstricción genera aumento de la temperatura y eso también aumenta la necesidad, el secuestro de oxígeno. Estos son cambios que se producen de manera fisiológica y natural tras un proceso entonces de ejercicio físico o de cambios también patológicos, ¿no? Como les he comentado ahorita, tras un incendio o mayor contenido de CO2. Al costado igual les he puesto un poco más detallado los cambios que se producen, ¿ya? Entonces, menos mal, acá hemos acabado con la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte. Chicos, ¿ustedes alguna vez han viajado a la zona central, tal vez a Ticlio, Tarma, Huancayo, Cusco, Arequipa, Ayacucho? ¿Han viajado a esa zona o no? ¿O siempre han viajado al mar? Sí, dice, pero sí que, pues no me dice. Ustedes se han dado cuenta que cuando hay mayor altitud, ¿no? La necesidad de oxígeno es mayor, ¿cierto? Eso es porque, como dice aquí en este cuadrito, a nivel del mar, la altitud que es cero, la presión de oxígeno aquí está calificado como una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿ya? Entonces, pero a medida que vamos aumentando de altitud, digamos 3.500 metros, o sea, en Cusco, digamos, la presión acá ya no es 1, ha bajado a 0.6. Quiere decir que mientras más altitud tengo, la presión atmosférica también disminuye. Y si hay menos presión atmosférica, hay menos aire. Entonces, si hay menos aire, yo tengo que sobreesforzarme para que yo pueda ingresar más oxígeno a mis pulmones, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes cuando están a más altura, tienen mayor necesidad de tomar aire, se fatigan más, se cansan más, les duele la cabeza también inicialmente porque aumenta el CO2, les da náuseas porque también tenemos centros que están controlados a nivel gástrico, ¿no? Que por un reflejo de tipo simpático va a producir que el reflejo nauseoso aumente, ¿ya? Entonces, acuérdense, a mayor altitud la presión está disminuida. Ahora, también ¿qué pasa? En esta imagen estamos viendo cómo a mayor altitud la presión de oxígeno también disminuye, ¿no? O sea, acá a nivel del mar será pues 99, dice, ¿no? Pero luego a medida que vamos avanzando, por ejemplo, a 3.500 en Cusco, mi presión de oxígeno puede incluso bajar, miren, a 43.7, ¿ya? Entonces, a todos estos fenómenos se les conoce como, digamos, el mal de altura, pues, ¿no? Entonces, ahora acá dice, ¿por qué disminuye la presión alveolar de oxígeno en la altura? Ah, porque la disminución de la presión de oxígeno en la altura es una consecuencia directa de una presión atmosférica disminuida, ¿ya? Y porque hay menos disponibilidad de oxígeno, como les he explicado, ¿cierto? Eso es lo que tratan de explicar en esta imagen, ¿no? A la altitud es mayor, la presión de oxígeno va decayendo.
Ahora, cuando ustedes están en la altura, ustedes se han fijado de que, o han notado de que la presión de oxígeno, como dice el gráfico, disminuye, ¿cierto? La hipoxemia es la disminución de oxígeno en sangre. La hipoxemia puede producir hipoxia. ¿Sí o no? Claro, pues la hipoxemia tiene que producir hipoxia, ¿no? Entonces, si es que hay menos oxígeno en la sangre, ¿qué le va a distribuir hacia los tejidos? Pues va a haber menos. Entonces, tras mayor altura, se va a producir un fenómeno que es la hipoxemia y también la hipoxia, ¿no? Entonces, acá nuevamente les he puesto que la presión atmosférica promedio a nivel del mar es 1013 hectopascales o también 1013 milibares, o también una atmósfera, ¿ya? Entonces puede ocurrir la hipoxia. ¿Qué más podemos encontrar? A medida que aumentamos de altitud, las moléculas de vapor de agua están disminuidas. Acá a nivel del mar, si ustedes se van a Miraflores, no sé, a Barranco, por donde está, ustedes van a encontrar, está todo como nebuloso, ¿no? Es porque hay mucho vapor de agua. Inclusive, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que acá en Lima, como hay mucho vapor de agua, ¿no? Hasta compran cosas para reclutar las moléculas de agua para los cuartos de las personas que viven en esas zonas. Hasta los médicos hemos recomendado, por ejemplo, esos materiales que se denominan bola seca, que son como zonas algodonosas que se encuentran en la ferretería y lo que hacen es capturar justamente moléculas de agua. Ustedes lo dejan toda una noche y al día siguiente cuando lo observan, ustedes lo aplastan y sale agua, ¿no? Entonces son estructuras físicas que son atrapadoras de moléculas de vapor de agua. Pero a medida que aumenta la altitud, estas moléculas de vapor de agua disminuyen, se van haciendo poquitas. Y ustedes, como dicen que son trequeteros y han viajado, ustedes dicen que ¿no? se van a una gran altitud y ¿cómo está? Ustedes no sienten resequedad, se rajan los labios, se cuartean acá las manos, la cara, porque hay menos vapor de agua. La piel se deshidrata también. Entonces, ese es un claro ejemplo de que arriba, en grandes altitudes, el aire seco, hay mayor deshidratación. ¿Qué más hay? Hay mucha irradiación, ¿cierto? Cuando ustedes van a una zona alta, ya hay sol, les quema más, ¿no? Ustedes incluso encuentran a personas que están muy chaposas, o incluso que están muy quemaditas también, porque ya se han adaptado y están mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es porque a medida que va aumentando la altitud, la capa de la atmósfera se va haciendo más delgada. Y como es más delgada, la radiación ultravioleta entra con mayor facilidad. Entonces hemos visto que los cambios que vamos a encontrar van a ser la hipoxia, la deshidratación y la radiación solar. Ahora, ustedes se recuerdan, díganme por favor, ¿cuándo decimos que es una hipoxia? Cuando hay falta de oxígeno en la sangre. Ya. Cuando, o sea, yo sé que no les he enseñado bases arteriales, pero yo les hice una clasificación un día en la pizarra. ¿Cuánto se considera en un AGA, en las bases arteriales, que un paciente esté hipoxémico? No, es mucho. ¿Lo normal cuánto es? De presión de oxígeno, 80 a 100 milímetros de mercurio. Cuando estamos en menos de 80, ya se empieza a formar la hipoxia, ¿no? La hipoxemia, ¿ya? Pero cuando es menos de 60 y el paciente, si bien es cierto este hipoxémico, es verdad, su nombre fisiológico médico es insuficiencia respiratoria, ¿ya? O sea que la hipoxia se comienza a presentar cuando los niveles de la presión de oxígeno están menores a 80 milímetros de mercurio. ¿Cuáles? Ahora, se considera que es una hipoxia aguda cuando en los primeros 5 días yo observo estos cambios en las presiones de oxígeno. O sea, debe tener el paciente 70, 75 milímetros de mercurio. Y es agudo porque estoy dentro de los primeros 5 días. Es crónico porque ya estoy entre el 6º al 7º día. Es de toda una vida que sucede justamente en las personas que han nacido en Cerro de Pasco, en el Himalaya, en el Tíbet. Ellos tienen hipoxia compensada porque por genética ya su pulmón está adaptado, ya son niños que tienen hipoxia tisular frecuentemente toda su vida, pero no hacen ningún cambio a nivel estructural, o sea, no tienen cefalea,
no vomitan, no tienen acropaques, o sea, los dedos no están engrandecidos, ¿no? En las partes distales, no, porque ya se han adaptado, así nacieron ahí y se han adaptado muy bien, ¿cierto? Se dice que para que el pulmón en un recién nacido se adapte bien, tiene que pasar dentro del primer al segundo año para yo decir que ya es una hipoxia de toda una vida. Si es un niño que ha vivido ahí, ha nacido, y ha vivido dentro de los 2 primeros años, y ya pues no sé, digamos que viene a Lima de visita a alguien, ¿no? Y ustedes le sacan un AGA porque, no sé, solamente para estudiarlo, ¿no? Dentro de su primer día, ustedes pueden encontrar que este paciente es hipoxémico, pero no le encuentran con frecuencia respiratoria alta, no le encuentran fatigado, no le encuentran cianótico, le preguntan de dónde viene y tal vez les puede decir, no sé, vengo, no sé de dónde puede ser. ¿Cuál es una zona alta que conoce? ¿Yauyos? ¿Sé cuánto está? 3.500, claro, por ejemplo, el norte Yauyos dice 3.500 más o menos, ya pues ellos ya tienen su periodo de adaptabilidad. Y seguramente a medida que pase el tiempo, también se pueden adaptar. ¿Y cuánto es ese tiempo? Si vienen acá a Lima y pasa también un tiempo de un mes a más, también el pulmón se va adaptando, va disminuyendo la capacidad de volumen de oxígeno y ya no lo pueden encontrar hipoxémico, tal vez ya esté en 80, 82, ¿no? Entonces, todo eso es gracias a que nuestro pulmón tiene su capacidad de distensibilidad. Ahora, no es que, por si acaso, no vayan a estar pensando que es como un globo que se ha desinflado, no. Tiene su estructura tal cual, pero sino que sus requerimientos de oxígeno son menores porque acá no lo necesita, para que si estamos a una presión cero y el oxígeno es fácil de que pase por la nariz, ¿cierto? Bueno, este es el resumen de lo que hemos hablado, cómo a grande altura disminuye la presión de alveolar, la presión de O2, la frecuencia respiratoria está aumentada, hay hiperventilación. Este es un resumen de lo que hemos hablado hoy. Lo que sí tienen que saber también es que si es que, digamos, una persona, ¿no?, va a hacer, digamos, trekking a un nevado, ya digamos al Pastorurí. Estamos más o menos a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar y se pierde, ¿no? Y no lo encuentran, y están en una búsqueda de, digamos, 10 días y no lo encuentran. ¿Ustedes creen que el paciente podría sobrevivir? Imaginando que tendría una cantidad de agua como esta, ¿no? Y una que otra cosa para alimentarse, pero muy pequeña. ¿Podría sobrevivir? Justamente aquí ocurren estos cambios, ¿no? Se dice que una persona que está a una gran altura, por supuesto la PO2 va a estar disminuida, ya habíamos visto por qué, pero hay cambios inmediatos de días y de días a semanas. Los cambios inmediatos habíamos dicho que el paciente empieza a hiperventilar, ¿no? Y su primera necesidad va a ser el aumento de CO2, pero luego después de la media hora, acuérdense, en un paciente que hace ejercicio físico intenso, los cambios se producen a la hora. El CO2 ya comienza a disminuir a la hora. Pero en una gran altitud se ha visto que estos cambios de CO2 se producen a la media hora nada más, un poquito más antes, ¿ya? Entonces acá el paciente hiperventila, en un cambio inmediato se produce hiperventilación y el CO2 está aumentado, ¿ya? Pero en un cambio inmediato el paciente hiperventila y la CO2 está disminuida, ¿sí? Hiperventila, CO2 está disminuida. Si yo estoy hiperventilando y requiero mucha cantidad de oxígeno, posiblemente aquí, que no les he enseñado, pero ya estará mañana grabado, el pH va a estar aumentado. A ese fenómeno en el cual el pH aumenta y la CO2 disminuye, se le denomina alcalosis respiratoria. Pero esta alcalosis respiratoria, ¿no?, va a generar que haya una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por tanto, voy a generar de esa manera que se libera oxígeno, ¿cierto? Y la carga de oxígeno será mayor en el pulmón. Es mi primera compensación, ¿no? La manera inmediata es mi primer rango de compensación, gracias a que también yo tengo varios receptores, ¿no?, o quimioreceptores, perdón, en mis cuerpos carotídeos. Si ya pasó al segundo día, aquí ya mi cuerpo carotídeo se ha fatigado y dice, ya bueno, ya hice lo posible por compensar, por sacar oxígeno de otro lado. Entonces aquí el 2,3-difosfoglicerato comienza a aumentar en cuanto a su producción.
Y si aumenta el 2,3-difosfoglicerato, la afinidad de la hemoglobina, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí también es otra manera como se descarga oxígeno hacia los tejidos. Entonces es mi segunda manera de compensar. Y cuando ya estoy en mi día 3, ¿no? Porque ya, o sea, mi 2,3-difosfoglicerato todo dentro de mi segundo día solamente. Pero en mi tercer día, hasta la primera semana, perdón, pasando la semana, ya entra acá a tallar otro órgano, que es el riñón. El riñón es otro órgano efector integrador. Ustedes se recuerdan, hay una proteína, una enzima que es la eritropoyetina, ¿cierto? Que es fabricada por un 90%, 90-95% por el riñón. Y lo restante es fabricado en el hígado. Entonces, el riñón, una vez que note que haya hipoxemia ya permanente, más de 72 horas, acá les he puesto un resumen de esto, me parece, mi tejido o mis células, ¿no? Bueno, pero hay un resumen que yo les he colocado un poquito. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes ya empecemos a partir de la tercera semana, perdón, a partir del tercer día, mis células tubulares que están a nivel de la corteza del riñón comienzan a activarse y dicen, ya, usualmente en un estado donde no hay alteración del oxígeno, en un estado de reposo, ¿ya? Se produce eritropoyetina sí, gracias a un factor estimulante, que es el inductor del factor H, el HFI1-alfa. Este factor va a generar que se libere eritropoyetina de las células tubulares de la corteza cerebral. Normalmente sí se da en condiciones habituales, lo podemos tener nosotros, sí, pero que será menos de 1%, porque no estamos sufriendo de oxígeno. En un paciente que tiene daño renal, que tiene hemodiálisis o que tiene una enfermedad renal estadio 2, 3, sí, esta por ejemplo tiene que aumentar, tiene que decir, no, tengo que aumentar a mi factor liberador, el factor H, para que genere mucha eritropoyetina en alguien que tiene enfermedad renal. Pero también pasa cuando la PO2 baja, cuando la presión de oxígeno baja, también este factor intrínseco 1-alfa tiene que aumentar para que se libere mucha eritropoyetina. Y es de esa manera como se consigue también de manera compensatoria que la eritropoyetina estimule a la médula ósea, ¿no? Para que la médula ósea forme ¿qué? Más glóbulos rojos y por tanto haya más hemoglobina. ¿Ya? Sí. Eso es en un caso de una persona normal, pero una persona que practique deporte y tenga un cambio de altura, ¿ya? Esa adaptación de 72 horas en adelante para la producción de más hemoglobina, ¿se cortaría en una persona que hace deporte o llegaría a ser igual a partir de 72 horas en adelante? No, entonces igual, porque acuérdate que la persona que se deporta ya está bien, su capacidad de distensión pulmonar está bien, pero aquí estamos viendo un cambio de presión, de necesidad de oxígeno. O sea, la variabilidad de oxígeno de las moléculas para que lleguen a su pulmón cambia, ¿no? O sea, no hay, es igual para todos, así sea deportista o no. Chicos, acá hay yo hice un cambio, en la... Farid, hay una revisión que yo te envié, que me parece que es... una revisión acerca del edema cerebral, me parece. ¿Podrías mandarle a tus compañeros? ¿Le enviaste? En la parte inmediata se dice que más o menos media hora en la altura es aumentado el CO2. Y luego después de media hora ya disminuye por la intervención que pasa. Exacto. Pero entonces cuando ¿qué pasa con tu pH en una persona que por primera vez ha ido a la altura? ¿Le pongo la parte inmediata de los 30 segundos o la parte de cuál es la Es que si es una persona que ha viajado, no va a viajar por 30 minutos.
va a quedarse mucho tiempo, ¿no? Digamos ya 24 horas, ¿o cómo? Entonces, en la parte inmediata, sí o sí, el CO2 disminuye y eso hace la población. Exacto. Sí, o sea, no es que haya cambiado las láminas, solamente que puse al costadito texto para que ustedes recuerden qué es lo que pasa, ¿no? Porque he visto que acá hay muchos gráficos que se han tomado básicamente de algunas revistas en donde han hecho examen con personas que han subido a la altura y qué es lo que ha pasado. Pero les puedo ir explicando. Quiero tenerla para que ustedes también lo tengan. Por ejemplo, en esta imagen, pequeños, ustedes están viendo, ¿no? Aquí es la clara, digamos, la clara imagen donde yo les había comentado que en un estado normal nosotros tenemos los vasos y los capilares que podrían estar colapsados, porque ustedes se recuerdan que en la parte apical la perfusión ¿cómo estaba? Disminuida, ¿no? Condiciones normales, habituales. Entonces, en esa zona apical se dice que nosotros tenemos alvéolos colapsados fisiológicamente, ¿no? Pero que no alteran pues nuestra respiración habitual, ¿no? A esa zona apical donde no se realiza la hematosis en un pequeño porcentaje, se le denomina que la zona o el espacio muerto, alveolar fisiológico, ¿no? Pero acá lo que tratamos de mostrar es que como las necesidades o los requerimientos de oxígeno son mayores, la perfusión va a aumentar, entonces el gasto cardíaco que aumenta va a generar que la perfusión aumente a nivel apical también. Entonces los vasitos que estaban colapsados comienzan nuevamente a perfundirse. Y mientras mayor presión yo le dé, voy a conseguir que todos los vasos sanguíneos puedan estar, digamos, distendidos, ¿no? Para que se pueda realizar la hematosis. Por tanto, a mayor presión, a mayor altitud, la presión de oxígeno, inicialmente también el gasto cardíaco va a aumentar, ¿cierto? Y voy a hacer que este espacio muerto, que estaba grande, ahora disminuye o se queda nulo, porque como hay mucha perfusión, ya hay hematosis, entonces ya no hay nadie que no haga la hematosis acá, ¿cierto? Eso es. Ahora, en esta imagen, lo que tratan de explicar es lo siguiente. En los pacientes que han hecho mucho ejercicio físico y se les ha sometido a mucho ejercicio extenuante, con mucha potencia, se vieron que inicialmente, por ejemplo, comenzaron con una saturación en 96, pero tras mucho ejercicio físico, mucho ejercicio extenuante, llegaron en los máximos pacientes que no entrenaban, llegaron a soportar una saturación de 85%, porque empezaron a desaturar, a tener cefalea, a estar pues cansados y ya no, o sea, quiere decir que estos pacientes o nosotros que no entrenamos, digo nosotros, no sé si ustedes disculpen, pero yo por lo menos que no entreno, ¿no? Más o menos, digamos, a una potencia entre 280 a 290 watts de potencia, la saturación promedio es que baja 84 y hasta 84 ya se empieza a tener síntomas. Pero en alguien que sí entrena, en cambio, se vio que estos son más resistentes a los cambios de potencia. Miren, 140, 210, 280, 350 inclusive de potencia, de mucho ejercicio extenuante. Y los cambios en la saturación, incluso ellos pudieron llegar, uno de ellos pudo llegar a aguantar hasta 70 de presión de oxígeno. O sea, si para nosotros en la normalidad la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno, perdón, en 70, está muy disminuido, no estaría cianótico, requiere oxígeno. Hay pacientes que sí llegaron con una potencia o un ejercicio extenuante a llegar a saturar hasta 70, pero no
no tuvieron, digamos, alguna alteración física en un paciente que sí estaba entrenado, ¿ya? Eso es la conclusión de esta revista. Ahora, esto es nuevamente para que ustedes recuerden, ¿no? El 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Que es la molécula que justamente permitía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, en el P50, ¿cómo es? Cuando está en su valor en 4, está en intermedio, pero a medida que disminuye el 2,3-difosfoglicerato, la curva se va a la izquierda y a medida que aumenta se va hacia la derecha, ¿ya? Simplemente para que recuerden. Así como el pH. El pH neutro está en su P50 normal, pero cuando está acidótico, o sea, el pH disminuye, la curva se va a la derecha y si está alcalótico se va hacia la izquierda, ¿ya? Eso era para que se recuerden. En esta imagen, lo que tratan de demostrar también es que, si bien es cierto, cuando hay un esfuerzo máximo por un ejercicio intenso, ¿no? Las presiones de oxígeno varían y cambian, ¿no? Aumentan. El cuerpo siempre va a saber responder a esta falta o a esta necesidad. ¿De qué manera? Hiperventilando, por ejemplo. O sea, si mi presión de oxígeno disminuye en un momento porque yo estoy en una gran altura, mi cuerpo va a hiperventilar en un primer momento para que mis requerimientos de oxígeno mejoren, ¿ya? Esta gráfica esto me da a entender esto. Así yo sea un atleta, un corredor, lo que fuera, y me he ido a una gran altura, inicialmente mis necesidades de oxígeno sí, pues disminuirán, o sea, están disminuidas, pero mi cuerpo de manera compensatoria va a hiperventilar para que mi PO2 aumente también, ¿ya? Bueno, esta es la misma imagen que hemos tenido la de arriba, ¿no? Y acá está, esta es la respuesta hematológica. Acá, esta es de la eritropoyetina, es lo que yo les acabo de explicar aquí en este cuadrito, y creo que lo resumí, me parece que acá. Aquí están los pasos para la síntesis de la eritropoyetina. Primero, iba a ser el sensor a nivel de las células tubulares de la corteza cerebral, se enteran de que ya estoy en hipoxemia permanente a partir del día 3, liberan más factor HF1 alfa, se sintetiza mayor eritropoyetina y teniendo como resultado final que se libere mayor eritropoyetina, viaja a la sangre, estimula la médula ósea, prolifera y genera la síntesis de mayor glóbulo rojo y por tanto mayor hemoglobina. Desde el día 3 ya hay producción de eritropoyetina, entonces ya va a cambiar la cantidad de hemoglobina a partir del día 3. O sea, a partir de, no, porque desde el día 1 ya hay un efecto compensatorio, aparte por los quimioreceptores. A partir del día 2 son gracias a otros sensores y en el día 3 ya el riñón interviene para que la hemoglobina siga manteniéndose y no varíe. Por ejemplo, pero en el día 3 comienza la eritropoyetina a sintetizarse, Sí. y eso va a generar que haya más eritrocitos. Sí, Y al haber más eritrocitos, la hemoglobina no va a aumentar. exacto. Pero entonces, ya en todos los pacientes, desde el día 3 ya puedes ver la variación de la hemoglobina. Sí, esa puede haber variación de hemoglobina. Estamos hablando a grandes alturas, no a grandes alturas. Porque, por ejemplo, hay pacientes que, no sé, tienen 12 de hemoglobina y está en altura, pero no tenemos que descontarla. Ya, ¿no? claro. Para ver si tienen anemia. Y pues a veces se le pregunta si han viajado o algo, ¿no? O son de León, o si son de ahí, o si fueron al otro lado, a nivel del mar, Claro. disminuir o estar anémico. Entonces, si ya tiene más de 3 días, ¿ya le puedo descontar eso? Claro, sí, es que ya lo rescataste, ¿no? Porque, o sea, lo que trata de decirte aquí este esquema es que, ¿qué haríamos en caso de que un paciente estuviera más de una semana recluido, digamos, en el nevado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con su cuerpo? ¿Compensa o no? O sea, ¿todavía hay oxígeno? Más que todo, por el hecho que a veces cuando uno trabaja con una altura ¿Ya? y vienen personas y se hacen un dosaje de hemoglobina y vemos eso, lo que decía es para saber si es que se le diagnostica con anemia o no. Ah, ya, sí. Lo que pasa es que tú sí, ahí te entendí. A partir del tercer día ya uno puede observar cambios en la hemoglobina de un paciente que está a grandes alturas.
pero no se le calificaría, digamos, como... Ustedes saben que el aumento de la hemoglobina cuando es mayor a 17, ya se le diagnostica como una enfermedad que es la policitemia, ¿no? O sea, si este paciente, digamos que está a una gran altura, está en 17, 18, no diré que es policitémico, porque necesita para eso hacerle un control a la semana y luego al mes para ver si tiene la enfermedad. Pero solamente el cambio, si yo observo que tiene 17, 18 y a la semana le tomo nuevamente el control y me salió en 12, pues es un paciente que no es de una altura, posiblemente salió de acá, ¿no? Y se fue a escalar. ¿Eso? ¿Me dices? Claro, más que todo puntos con anemia. Ah, ya. O sea, competencias con anemia que... Pero la conclusión es que tú al tercer día sí vas a observar, sí, va a suceder esto, por el mecanismo compensatorio del riñón. El riñón tiene que actuar sí o sí a esa cantidad de días. Ahora, acá también les puse una imagen, por favor, porque durante el proceso de la hipoxia hay algunos órganos que generan propiamente vasodilatación, pero hay otros que generan vasoconstricción. A nivel del pulmón, por ejemplo, hay una vasoconstricción, ¿cierto? Pero a nivel del corazón, a nivel muscular, a nivel cerebral, hay vasodilatación, ¿ya? Este es un cuadrito que necesito que se lo aprendan porque no vayan a pensar que en todos los órganos, como necesito que haya mayor oxígeno, todos están vasoconstriñidos, no. Hay órganos que se vasodilatan en la primera semana, músculo, corazón y cerebro, y se vasoconstriñe el pulmón también, ante las necesidades o la disminución de la presión de oxígeno, ¿sí? Ahora, acá es por eso que en esta lámina de acá ustedes se encuentran que la respuesta cardiovascular a la hipoxia, ¿no? Va a ser justamente como está con vasodilatación, lo que hace después también le dice al sistema simpático y actúa por si acaso, ¿no? Con tus receptores alfa, con tus receptores alfa 1, alfa 2, para contrarrestar esta vasodilatación que se está produciendo y no se distienda tanto los vasos arteriales. Eso es, acuérdense. Entonces, ante un cambio de la presión de oxígeno inicialmente, lo que voy a encontrar a nivel cardiovascular es vasodilatación. Pero también de manera paralela, mi sistema nervioso simpático viene a contrarrestar por sus células alfa 1 y alfa 2 para que no haya una gran vasodilatación y digamos la perfusión también se mantenga por lo menos estable, ¿sí? Ahora, también, ¿qué respuesta cardiovascular va a haber a la hipoxia? La frecuencia cardíaca aumenta, ustedes a mayor altitud, su corazón late más rápido, el gasto cardíaco aumenta, la contracción trata también de aumentar, está aumentada. Ahora, ustedes se recuerdan que me habían dicho que del ventrículo derecho, ¿qué es lo que sale? La arteria, ¿no? La arteria bronquial. Entonces, como a nivel cardiovascular la respuesta es vasodilatación, esta arteria bronquial va a estar dilatada y la dilatación permanente puede originar una enfermedad que se le denomina hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Es por eso que acá dice que en estos casos de hipertensión pulmonar se puede dar el sildenafilo, que también se le denomina Viagra, porque va a favorecer a su vasoconstricción, ¿no? Para que mejore este problema de vasodilatación persistente. Porque el sildenafilo lo que hace es vasoconstriñir, o sea, constriñe para que mejore la perfusión. Entonces, ahora, esto es acerca del riñón que ya les he explicado y esta es la respuesta habitual que debemos encontrar en un paciente que vive a gran altura o son nativos del Tíbet, ¿no? Dicen que tienen menor vasoconstricción pulmonar hipóxica. Estos pacientes ya están adaptados, ya no hacen ningún problema ni de vasoconstricción ni vasodilatación, simplemente están tan normales como nosotros, simplemente su respuesta adaptativa, ¿no? Ha sido ¿qué cosa? Que haya una mayor distensión, o sea, tienen mayor vasodilatación ellos que constricción, y así, esa es su respuesta final. Ahora, también lo que se ha encontrado es que en esta adaptación hipóxica también se ha visto que durante las primeras semanas van a haber alteraciones hormonales con la finalidad de que también la perfusión sea adecuada, la relación ventilación-perfusión sea estable. Hay un aumento de adrenalina y noradrenalina, aumenta el cortisol, aumenta el ACTH, aumenta en la primera semana las hormonas tiroideas. Y por último, el péptido natriurético atrial aumenta también en los momentos de hipoxia aguda. Todo esto se ha visto que hay durante la primera semana
el aumento de la adrenalina y noradrenalina, de la CTH y cortisol, ¿no? Y luego entre su tercera, cuarta semana llegan a retornar a su valor normal, pero la única que permanece, digamos, aumentada hasta la cuarta semana es el péptido natriurético. O sea, lo que tratan de explicar en esta lámina es que también hay alteraciones hormonales en cambios de la presión de oxígeno. Cuando la presión de oxígeno baja, va a haber aumento de muchas hormonas, ¿no? CTH, cortisol, adrenalina, noradrenalina, hormonas tiroideas y del péptido natriurético arterial. Y como último es que todos los pacientes que suben a una gran altura pueden realizar una enfermedad que se le denomina el edema cerebral de gran altitud o el mal de altura o el soroche, que se le denomina. Ustedes que son viajeros han experimentado que a una gran altura, ¿no? Como ustedes no son, digamos, los si no nacieron allá en la zona sierra, van a experimentar que dolor de cabeza, vértigo, náuseas, ¿no? Y cuando esto se va, digamos, se va haciendo constante, va aumentando. No sé si ustedes han visto esta película, los chicos me hicieron recordar, que fue antigua, que se llama Viven, pero hay una adaptación nueva de unos jóvenes que se perdieron, o sea, su avión se estrelló en la nieve. Claro, la sociedad de la nieve, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esa película, ustedes van a observar cómo estuvieron inicialmente los pacientes. Aparentemente bien, pero luego deshidratados, disminuidos de peso, ¿cierto? Con rajaduras en los labios, en la cara. Algunos inclusive estaban entrando en un episodio de ansiedad, ¿no? Y justamente se produce eso, puede llegar hasta tener alucinaciones, se pierde justamente la zona muscular, hay lisis del músculo y de las células, y por eso es que ustedes en esa película también pueden ver que ellos estaban orinando como negro, oscuro, muy cargado, ¿sí? Entonces todo eso es la clínica que se puede presentar en un edema cerebral. Muchas veces los señores que se dedican a hacer trekking en la nieve, ¿no? Sobre todo pues, donde hay mayor altitud, es por eso que para contrarrestar esto ellos tienen como botiquín de emergencia la dexametasona, que es un medicamento que va a contrarrestar la gran vasodilatación que inicialmente se produce. Entonces cuando ellos ya notan que están fatigados, están hipoxémicos, alguien ya comienza a estar vertiginoso, se pueden ayudar a colocar la dexametasona de 4 miligramos para contrarrestar todos estos efectos y evitar que se llegue al edema agudo de pulmón. Aquí ya no hay hematosis, acá ya se colapsó, se llenó los vasos linfáticos, los capilares de agua, ¿cierto? Entonces acá ya no hay hematosis, el paciente puede morir por esto. Le mandé a su delegado una revisión que, bueno, esta clase ha sido extensa, he terminado con las justas, pero si puede la ley es justamente, está hablando del mal de altura, del edema cerebral, cuáles son los síntomas que se presentan, cuál sería su diagnóstico diferencial. Es una revista de PubMed, es una revista actualizada, es pequeña, así que le podrían dar una lectura también a eso, ¿ya? Bueno, eso sería todo, chiquitos, menos mal la voz me alcanzó hasta esa cosa. Gracias. Pueden ir. ¿Les llamé lista? Vengan a regularizar porque ya no puedo aumentar. ¿Dónde va a ser la clase? De tiempo me dice. Hola, Farid, por favor. Farid, basta. Una más que supones. ¿Qué me digas?